Vamos a hacer una charla sobre temas de ahuyentamiento, rescate, reubicación de fauna para tener unos conocimientos más o menos cómo se hacen. Bueno, eso es más que todo un requisito de nuestra licencia. Para eso nos acompaña el biólogo Luis Rangel, que tiene bastante experiencia en este tema y nos va a dar ahí un inicio de información primaria de cómo es el tema. Así que presten atención, hay evaluación al final. Se concentran. Listo, Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como dijo ingeniera Ana, mi nombre es Luis Miguel Rangel. Yo soy biólogo, especialista en gestión ambiental, cursante de la maestría en gestión ambiental en estos momentos. Y bueno, la idea es que ustedes, pues, que todos aprendamos en cuanto al tema de rescate, traslocación y ahuyentamiento de fauna. Pero bueno, antes de empezar hablando sobre el tema y mencionándoles muchas cosas, es bueno que sepamos. Yo quisiera que ustedes me dijeran de pronto con sus propias palabras, estos términos son 3 palabras claves: rescate, traslocación y ahuyentamiento. Que ustedes me digan con sus propias palabras a qué se refieren alguna de esas tres palabras. La traslocación. Sí, sí, señor. Transporte de un animal a otro sitio. A otro sitio. Muy bien. Rescate la palabra, rescatar un animal, ya sea nativo o en peligro de extinción. Sí, bueno, pero ¿rescatarlo de qué? De nosotros mismos. De nosotros mismos. ¿Alguien más puede decir algo? Del entorno donde está. Un hábitat no común para él. Un hábitat donde es presente de forma que puedo trasladar a un lugar donde esté más seguro. Ok, no, muy bien. Sí, a eso se refiere muy puntualmente. Una pregunta, no sé si ustedes vieron antes de que construyeran acá Termonorte, tuvieron la oportunidad de ver cómo estaba este predio antes de la intervención. ¿Algunos de ustedes o pasaron por acá por la zona de pronto de viaje? Había un cerro, ¿verdad? ¿Y qué vegetación había acá? O sea, había bastante árboles, me imagino. No te lo voy a decir, pero yo voy a encontrar. Había bastante. Así como pueden, Como se ve en los alrededores. Es decir, que o sea, el desarrollo como tal, o sea, yo voy a construir algo, cualquier tipo de proyecto va a tener un impacto sobre los ecosistemas, sobre el medio ambiente, ¿verdad? Yo les pregunto algo. ¿Usted cree que la vía que va de acá, de Santa Marta a Riohacha, tiene algún impacto sobre el medio ambiente? Claro, sí. ¿Cuál es el impacto? El ruido. El ruido sí, por el tránsito frecuente, pero eso ya es a las personas. Yo quisiera preguntarles, ¿qué le hace a la fauna silvestre? También. Por eso, ¿y qué pasa con los animales? Está bien. Los oyentes, ¿verdad? Hay mucha bulla y el animal ya no se ve, no se acerca y demás. Eso es como cuando entró la pandemia. Vieron muchos animales que se acercaron mucho a claro. Sí, claro, como no había mucha actividad, ellos tuvieron... Cuando cierran el parque Tayrona a la calle, había un sonido de Se ve. que no se... Exactamente, sí, así es. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Nosotros con el ejemplo de la vía, nosotros construimos la vía en estos momentos. La vía pasa por cierto sector. Y resulta que el animal X, por decirlo así, tiene un ciclo diario. El animal llega aquí a un árbol de ubito, si conocen el ubito. Llega al árbol de ubito acá, llegaba todos los días y resulta que él comía todos los días antes de que estuviera la vía. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo construyo esa vía, el animal se acerca nuevamente, se acerca nuevamente a comer el ubito. Ya lo quitaron, ¿verdad? Es decir, que el desarrollo como tal trae un impacto sobre el medio ambiente. Sí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ley, ya les explico acá, hay una ley que es la Ley 99 de 1993, que dice que todos los proyectos, cualquier tipo de proyecto, sea una infraestructura vieja, sea un proyecto como este, debe prevenir, mitigar, corregir o compensar o manejar los impactos que generan sobre el medio ambiente. Es decir, cualquier tipo de proyecto tiene algún tipo de impacto. Listo. ¿Qué pasa? Les explico cómo es el tema del licenciamiento y
la ingeniera Ana lo maneja mejor. Se hacen unos tipos de estudios, se determinan qué especies acá, uno pasa esa información a la corporación o a la autoridad ambiental y ellos estudian la información, vienen acá, verifican que son las visitas de seguimiento y dicen, bueno, es verdad lo que usted me está diciendo aquí, va a tener unos impactos. Y nosotros le vamos a dar una licencia, ¿verdad? Una licencia ambiental. ¿Qué es la licencia? Un permiso, bueno, usted puede hacer su actividad, pero tiene la obligación o tiene unas obligaciones en cuanto a la parte ambiental. Ya. Bueno, ahí estamos, ahí entramos nosotros los biólogos. ¿Qué pasa? Que va a venir el proyecto acá y hay una cantidad de árboles y resulta que en esa licencia le piden a la empresa formalmente que cuando usted corte los árboles haga estas actividades: rescate, translocación y ahuyentamiento de fauna. Bueno, como ustedes dijeron muy bien, uno hace inicialmente, antes de entrar, de que el proyecto entra acá, hace el ahuyentamiento. Como ustedes lo mencionaron, el ahuyentamiento es, en pocas palabras, hacer bulla, utilizar muchas técnicas o varias técnicas de tal manera de que antes de que se intervenga esta zona, el animal voluntariamente se vaya de acá. Listo. Eso es el ahuyentamiento. Listo. ¿Cómo se hace el ahuyentamiento? O siempre tenga presente esto. El ahuyentamiento es antes de la intervención. ¿Cuál es la intervención? De que se meta la máquina acá o que de pronto llegue el motosierrista y corte los árboles. ¿Listo? ¿Cuáles creen ustedes que son las actividades que se hacen en el ahuyentamiento? Bueno, ¿qué técnica? Porque ustedes ya hablaron de que se hace bulla, se hace ciertas cosas pues, para que el animal se aleje. Porque estaban algunas bocinas o bocinas. Esa es una técnica, ¿verdad? Hacer con una bocina, con un pito para que el animal se O sea, retire. temporizadas que suenan como explosiones. Uf, uf. Que a cada cierto tiempo van sonando. Sí, esa es una Eso medida. es lo que usan en los aeropuertos cuando hay aves para que cuando van a aterrizar comienzan a sonar como explosiones. Sí, o resulta que utilizan un dron, ¿verdad? En los aeropuertos utilizan un dron que parece un águila. ¿Y qué pasa? Que el avión va volando y el dron lo utiliza para que piense que es un ave, una ave rapaz y el chulo y demás se retire de la zona. Esas son técnicas se utilizan hoy en día. Además de la que mencionó el compañero, ¿qué otras técnicas se utilizan para hacer el ahuyentamiento? Desarme el ruido. Muy bien. Es decir, es lo que es previo antes de la intervención. Eso incluye hacer bulla, es decir, utilizar bocinas, utilizar pitos y demás. ¿Qué pasa? Aquí en la zona, si se dan cuenta, antes de meterse acá a trabajar, debieron haber muchos nidos. Los nidos no los trasladan a otro lugar, ¿no? No, los nidos no se trasladan. Incluso con solo tocarlo a veces ya. Hay algo que se llama, sí, hay ciertas especies que tienen la tendencia que no toca, pero entonces hay una técnica que por lo general que muchas veces no funciona. Uno coge el nido y le muestra a la mamá, porque la mamá, hay madres que no dejan el nido tirado. No sé si han visto la María Mulata. La María Mulata es agresiva cuando... Sí. No pueden ni hacerte nada. Sí, exactamente. O, por ejemplo, la tanga. ¿Sí conocen la tanga? ¿Qué pasa cuando usted se acerca a una tanga que tiene un nido? ¿Sí saben cuál es la tanga que siempre está por ahí? Ah, bueno, porque es bastante territorial, ¿verdad? Bueno, aves como esas, hay ciertas aves que son muy territorialistas. Con ellas puedes coger el nido, obviamente con la protección correspondiente, porque si lo coges así, pues el ave va a picotearlo a uno. Con la protección correspondiente y hacer la reubicación en una zona donde no le vaya a afectar el nido. Y es posible que la madre pueda volver como tal al nido. O sea, no tanto que es por el nido, sino la cría que te... Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno antes de? Uno coge todos los nidos, hace la revisión de absolutamente todos los nidos. Si hay polluelos, es decir, o hay huevos, por ejemplo, ¿qué pasa con esos huevos, por ejemplo? Se dañan. ¿Qué creen ustedes? Usted va a reubicar un huevo de eso. Eso hace parte después de la cadena alimenticia. No, pero miren, ya el manejo que le damos nosotros es el siguiente. Uno busca la biología de la especie. Uno dice, bueno,
ese huevo, según lo que dice la literatura, es que ese huevo dura en eclosionar 15 días. Bueno, usted coge y le pone una cinta peligro y le dice al motosierrista que muchas veces no entiende, venga acá, esto que está aquí en cinta peligro, usted no me lo va a cortar hasta dentro de 15 días. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pasan los 15 días. Si es un nido que está muy alto, yo he visto mucha gente y he tenido la experiencia que la gente utiliza drones. Con un dron llega hasta allá y de arriba le toma la foto al nido y resulta que inicialmente tenía 4 huevos. Y bueno, dura el tiempo, los 15 días, manda el dron y hay unos polluelos. Ya con los polluelos hechos, ya se puede hacer el rescate de ese nido. Pero ese nido, obviamente, son animales que no se pueden valer por sí solos. Y como no se pueden valer por sí solos, tienen que darle un tratamiento. En este caso, va a dárselo a la Corporación Autónoma Regional, al centro de paso, ¿verdad? ¿Sí conocen el centro de paso o el centro que reciben los ANILCAF? En pocas palabras, reciben los animales que están heridos o en estado de indefensión. Sergio, queda por el terminal. Sí, en terminar una carretera al fondo. Ah, de terminal. A fondo. La parte de atrás de la universidad está así. Ya vimos 2 técnicas, ¿verdad? Hacer sonidos pues con ciertas bocinas y demás, la destrucción de nidos, ¿verdad? Revisar todos los nidos y algo que está asociado con los nidos es la destrucción. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Usted coge, hace los cortes de los árboles y ¿qué pasa? Que un ave puede llegar y volver a anidar ahí. Por eso tiene que coger y destruir todos los nidos que se encuentren ahí en la zona. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí en una zona hay un cuerpo de agua? ¿Qué puede haber en ese cuerpo de agua? Resulta que usted está haciendo el ahuyentamiento y encuentra un cuerpo de agua. ¿Qué puede haber en ese cuerpo de agua? Babilla, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? Ranas, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pueden haber ahí? Mapaná de agua puede haber ahí también, sí. ¿Qué otro tipo de cosas? Y coteas también. Es decir, que uno, si va a intervenir el cuerpo de agua, uno hace unas técnicas. Por ejemplo, nosotros utilizamos en este caso cuando son ranas, no sé si han visto en los muestreos acá que hacen, enterramos unos tanques para que la rana cuando vaya saltando llegue ahí al fondo y no siga saltando, pero no puede salir. Y de esa forma uno coge, la rescata y la reubica en un sitio peor o mejor en el que está. Ajá, pregunta. Debe ser mejor, ¿no? ¿Qué pasa si yo cojo? Sí, claro, debe ser mejor. ¿Qué pasa si yo cojo un tigrillo y lo suelto en un cerro de acá de Santa Marta? ¿Será que vive mucho tiempo? No. Tu empresa, doña, esta gente que está por ahí comiendo, pues. Sabroso que sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cojo un mono aullador? Sí lo conocen, ¿verdad? Claro que sí. Y lo cojo y lo suelto en unos árboles muy grandes, en un potrero que hay pocos árboles. ¿Qué pasa con ese mono? ¿Ese mono va a durar en el tiempo o no? No, él termina en la casa robando. Sí, se lo ponen. Sí, bueno, pero a lo que quiero llegar es que la reubicación como tal tiene que ser en un ecosistema similar. En un ecosistema similar. Usted no puede reubicar esos animales en un sitio peor porque obviamente, ¿de qué vale la pena hacer todo el tema, todo ese esfuerzo de rescatar el animal si usted lo va a reubicar en un sitio donde se va a morir a los 2 o 3 días? No tiene ninguna razón de ser. El sitio tiene que ser en mismas condiciones o mejor todavía. Listo. Bueno, voy a mostrarles aquí, como le expliqué, hay unas leyes, hay unas normas, pero la más importante es la Ley 99 de 1993. Ojalá no lo olviden. ¿De qué trata? Prevenir, mitigar, corregir y o compensar los daños que va a hacer, que puede dar un proyecto. Listo. Miren lo que, este es un ejemplo, esto fue unas actividades de rescate, traslocación y ahuyentamiento en la que tuve la oportunidad de participar. Si bien hay un vagón atrás, eso es en Puerto Drummond. Ellos iban a hacer una ampliación de un patio de carbón y la ANLA, que es la autoridad ambiental que les rige a ellos, les mandó a hacer todo el tema de rescate, traslocación y ahuyentamiento de fauna. Si ven ahí una persona con qué, con un rastrillo, ¿verdad? Uno se dirá, ¿qué hace una persona con un rastrillo? Resulta que en esa zona había muchos jarascas. ¿Qué hay en los jarascas? Ustedes ven que aquí están los lobitos esos pequeños, ¿verdad? Esos lobitos se hace el rescate. ¿Aquí qué están haciendo?
¿Qué pasa? Entre los troncos puede llegar un zorrochucho o cualquier tipo de animal y puede guardarse ahí, hasta una serpiente. ¿Ya? Y se hace el rescate también. Y miren, en los pastizales, en toda la zona que esté, se hace esa perturbación controlada, esa búsqueda sistemática y activa en cada sitio, de tal forma de que yo pueda rescatar todos los animales que se encuentren en la zona, antes de que se meta la maquinaria como tal. ¿Listo? ¿Qué otra cosa se hace? Miren, aquí hay un ejemplo claro. Miren lo que les mencionaba de los tanques. Se hacen esos tanques, sobre todo en los cuerpos de agua, para que, ¿qué pasa con estas sendas o con estas sendas de plástico? La rana va saltando y resulta que la rana se va pegando con ese plástico, hasta que cae en exactamente el direccionamiento para que la rana caiga en ese tanque. Utilizamos estas trampas, no sé si las han visto, estas se llaman trampas Tomahawk para mamíferos de porte mediano a grande, pues dependiendo del tamaño, hay más grandes todavía. Y las trampas Sherman, que ya son para pequeños mamíferos, lo que son ratas, ratones, esas que ven ahí, las marmosas, no sé si la ven por aquí, yo creo que hay bastantes marmosas de esas. Y ellas pues caen ahí con un cebo de mantequilla de maní. Ya bueno, luego de que se haga eso, el ahuyentamiento, la persona, el director de obra dice, bueno, ya en 4 días usted hace el ahuyentamiento de fauna, ya tengo que hacer el corte por temas de presupuesto, tengo que hacer en estos momentos el corte de los árboles y tengo que remover la primera capa ustedes saben que hace toda la cuestión de el descapote, para que después que se acabe el proyecto, utilizar ese descapote para que con la lluvia se revegetalice y se vea mucho mejor. O sea, no se pierde esa primera capa. Entonces usted dice, bueno, ya necesito cortar los árboles. Necesito que usted esté pendiente cuando yo corte los árboles. ¿Qué pasa? Uno hace el acompañamiento correspondiente. Si ven la maquinaria, está ahí, nosotros estamos pendientes de qué sale cuando entra la máquina, y ella cuando sale, por lo general salen muchos animales. Uno cree que solo en el ahuyentamiento captura todo. No, resulta que cuando uno mete o ingresa ese tipo de maquinarias, salen muchos animales, más de lo que yo hice, más de lo que se captura en el ahuyentamiento. Por eso se hace el acompañamiento siempre cuando esté la maquinaria. Bueno, en este caso le cuento de que esto fue en Puerto Drummond, una experiencia muy particular allá. Resulta que allá utilizamos botas caña alta, usted sabe que hay serpientes. En esa zona había mucha patoco, conocen la patoco y la mapana rabo seco. Y resulta que en ese momento yo estaba normal, pues esperando así, que la máquina se metiera. Y resulta que siento que algo me está dando abajo. Pero bueno, raro. Yo veo hacia abajo y tenía una patoco que me estaba intentando morder. Ya, esos son los riesgos a los cuales uno se ve inmerso cuando hace ese tipo de actividades. Por eso, por lo general, nosotros los biólogos, cuando hacemos este tipo de trabajos, tenemos una dosis de suero antiofídico, porque eso es normal de que puede pasar, de que si uno no tiene los elementos de protección personal o algo, o un accidente ofídico, que no lo quiso, pero el animal estaba mal, usted se sentó en algún lado y lo mordió la serpiente, debe tener y ir de una al hospital para el tratamiento correspondiente. Miren, en este caso, por ejemplo, miren lo que encontramos acá. ¿Esto qué es? Bueno, ustedes vieron algo del tipo de serpiente. No sé si... ¿Cuáles son las características muy particulares de la serpiente venenosa? Tiene dos moves, la llamativa de la cabeza cuando es venenosa. Sí, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? Sí, pues no solamente la cabeza, porque hay especies que son falsas y tienen esas características también. Los puntos negros, las camas, Pero las escamas las tiene en la parte de arriba de la cabeza. Son numerosas, ¿verdad? Hay algo que tiene en la nariz que se llama fosas termorreceptoras. Y además de eso, la pupila la tiene como redonda o vertical. La rayita, ¿verdad? Bueno, esas son las serpientes venenosas. Pero como le explicaba el anterior grupo, hay especies que tienen esas características y muchas veces uno tiende a confundirlas. Hay falsas mapanas, hay falsas corales. Usted ve corales que tienen la misma coloración que una verdadera coral,
Y a eso pasa porque muchas veces en la naturaleza todo lo que sea muy colorido es de advertencia. Es decir, no se acerque a mí porque puede pasar un rato desagradable. ¿Qué pasa con las ranas que son de color amarillo? Esas ranas que tienen esos colores así. Ah, son venenosas, ¿verdad? Todo lo que esté en la naturaleza que tenga colores muy vistosos, por lo general, tienden a ser venenosos. Y hay especies que ya por la cuestión de la evolución se ven a adoptar incluso ciertos patrones y comportamientos de serpientes que son venenosas u otro animal que sea ponzoñoso o dañino para decir, bueno, aquí estoy yo, no se metan conmigo porque pueden pasar un mal rato. ¿Listo? ¿Esta qué es una qué? Una boa. Una boa, ¿verdad? Este es un conejo que nosotros capturamos. Como le contaba al anterior grupo, este conejo nosotros tuvimos la oportunidad de, lo cogimos prácticamente. O sea, el conejo tiene algo que él corre en zigzag. Ya nosotros nos pusimos prácticamente como si estuviéramos jugando un voleibol o algo y nos le tiramos para el lado contrario. Y en ese momento el conejo saltó y lo alcanzamos a capturar. Cuando nosotros fuimos a reubicarlo en la zona de reubicación, en esa zona mejor o en esa zona de igual condiciones o mejor, resulta que nosotros lo ponemos acá. Cuando yo lo suelto, sí conocen el carry-carry, ¿verdad? Claro. Llegó un carry-carry así grandísimo. Y se lo llevó completito. Y es un ciclo de la naturaleza. Uno lo ve, ay, hombre, yo se le salvé la vida a ese conejo, pero es algo que se da en la naturaleza. Miren, también salen en los ecosistemas acuáticos, salen hipoteas. Las hipoteas. ¿Esto qué es? Estas las han visto por acá. Este es un tipo de boa que es diferente a la boa constrictor que también se conoce aquí. Esta es una boa que le dicen la boa arcoíris. Ya. Y estas son anguilas. Estas anguilas son sin bráquidos, es decir, no tienen como un pez normal, sino que viven en un cuerpo de agua, pero normal, pueden respirar sin problema. Después de esa captura de esos organismos, cuando hay remoción de la vegetación, ¿qué otro proceso hacemos? Miren, luego de que la máquina se mete, ya en la noche, en la tarde-noche, volvemos y hacemos recorridos porque, ¿qué pasa? Con esas máquinas pueden quedar animales atrapados. Y entonces nosotros tenemos la obligación de remover lo que haya por ahí para poder rescatarlo. Porque si no, el animal se muere, queda entre la madera y demás, y él se muere. Ya luego de eso, mire que esta es la parte de liberación de fauna. Aquí estamos liberando una iguana. Aquí estamos liberando una mapaná rabo seco. Estos lobos también lo estamos liberando, ¿sí? Eso le iba a decir, cualquier pregunta que puedan hacer. ¿Hay algún castigo si siguen haciendo la actividad más artificial? No, eso te iba a comentar. Lo que pasa es que la actividad de translocación y ahuyentamiento, a eso no te asegura a ti que el 100% de los animales o sea, no los vas a rescatar, va a ser muy difícil. Hay un porcentaje muy mínimo, alrededor del 10 o el 15% de esos animales que se mueren. ¿Qué pasa? El animal estaba mal ubicado, se metió en la máquina y le cortó la cabeza. No lo puedes salvar. Listo. Sí, porque es una obligación la autoridad ambiental te va a exigir el informe de eso. Ya. Mira, está la boa, incluso con estas trampas capturamos los ratones. Y esta es una iguana. Les muestro aquí. Un segundito por acá. Sí, ya. Esta es una liberación de un zorrochucho que cayó en una trampa. Es chiquito, estaba chiquitico. Sí. Sí. Gente que está un poco de igual. Ya en la casa tengo, yo vivo aquí en Monte, en la casa tengo un pueblo de vecinos. Ustedes piensan que el zorrochucho no tiene un papel en la naturaleza, sí lo tiene. Él ataca el veneno de las serpientes venenosas, no le hace daño.
Inmune, pero es agresivo a veces. Sí, el coge puede acabar con la serpiente. ¿Qué pasa si yo hago eso? Pues no, me muerde. Pero es que hay personas que lo utilizan para curarle el alma a los pelados. Es que hay muchas creencias en cuanto a eso, el alma. Sí. Hay gente que, por ejemplo, que dice que está con las defensas bajas, que tiene que comerse un bolero. Yo lo he escuchado en los pueblos. ¿Sabes por el pollo? Es más rico que el pollo. Bueno, yo no lo he probado hasta el momento. Bueno, estas son unas, no sé, alguna pregunta, alguna duda para mostrarle otra cosa. ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto a la traslocación, rescate, traslocación y ahuyentamiento de fauna silvestre? Ya está claro que Yo he visto sí. desviar ríos completos. Por ejemplo, en la loma de Calentulita, vi desviar el río San Lorenzo. Y allá no se vio esa vaina de que rescataran los animales. No. Bueno, Allá los pescados se los llevaban los mismos trabajadores y los se los llevaban los mismos trabajadores. Mal hecho, mal hecho. Ese fue el traslado. Mal hecho. Fue el buen traslado que hicieron. Porque Sí, los vi mal. Pero mire, este es un ejemplo claro. Yo lo vi. Este es un caño caimancito. Esto fue una rescate, una locación de peces que hice en Prodeco. A ellos la licencia les obligó a hacer el rescate de los peces porque iban a desviar un cuerpo de agua, iban a explotar ahí y la ANLA le pidió, bueno, si va, desvíe. Pareció en Calentulita. Sí, claro, sí, señor. Eso fue en Calentulita. Miren todo lo que se hizo, las actividades. Uno hacía, usted sabe que los peces siempre se meten hacia las orillas. Tratamos de hacer todo el movimiento posible. Poníamos una malla como tal, cruzando, y hacíamos toda la bulla en los alrededores y habían pescadores con nosotros. ¿Ya? ¿Qué hacían ellos? Cuando hacíamos todo el sonido con el ahuyentamiento para que el pez se moviera, atarrayazos. Y rescatamos, si conocen las mojarritas, estaba bueno, ese que le dicen perro de agua, si lo conocen. Esa muerde durísimo. La guilla. También. Así salieron hasta hipoteas ahí. Bueno, cangrejos de agua dulce, así los hay, pero allá en esa zona no. Sea buena. Mira, ahí está el pescador haciendo, miren, ahí está sacando ya los peces. Miren, tratábamos de siempre hacer los arrastres, sellábamos y hacíamos el arrastre correspondiente para salvar los animales. Y además de eso, ¿qué hacíamos? Achicábamos bastante el lugar para que obviamente ya los peces se vieran un poquito más limitados a quedarse en una zona y poderlos capturar sin problema. Mire, ya estos son los peces. Ahí tocaba meterse, ahí todo, eso fue durante 15 días, mojado todo el tiempo, haciendo el rescate de los peces. Obviamente son... Ese pescado que es pan delicado. Buscábamos un cuerpo de agua que estuviera en la mina, pero que no fueran a intervenir. Ya ellos nos dijeron, esta zona, como ellos saben el avance de hora, ellos nos decían, ven acá, en este cuerpo de agua nosotros no lo vamos a intervenir, échenos acá sin problema. Y la gente pues allá... Por ahora. No, lo que pasa es que ellos allá son bastante estrictos con el... O sea, ya ven una persona, se lo digo por experiencia, resulta que un trabajador de por ahí cerca se llevó una madera y demás, lo despiden así inmediatamente. Ese tipo de cosas pues no se deben hacer. Se hacían las mediciones correspondientes, el estado gonadal, si estaba a punto de dar a luz o no. Miren, aquí están los peces ya, lo teníamos en una camioneta con un tanque elevado, utilizan el tanque elevado con una bala de oxígeno. ¿Sí la ven ahí? Y posterior a ello, se hacía la reubicación de los peces en un cuerpo de agua, pues que no se iba a intervenir como tal.
Entonces, sí se hace traslocación tanto de la parte terrestre como de la parte acuática. Listo. Voy a mostrarle aquí unas fotos de... Pregunta, ¿por qué el ALA interviene si el ALA es algo? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos Corpamás. es que lo que pasa es que depende del La tipo de gravedad. proyecto. Sí, la ANLA tiene una jurisdicción, ciertas jurisdicciones. Las corporaciones son más al Magdalena cuando son proyectos que tienen jurisdicción en uno o dos autoridades ambientales, ya la ANLA entra directamente a intervenir. Hay unos lineamientos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Usted le dice a la ANLA, yo quiero hacer un proyecto de tal. Hay algo que se llama diagnóstico ambiental de alternativa. Usted le pasa los lineamientos o le pregunta, ¿qué? Yo voy a hacer esto. ¿Cuáles son los lineamientos que debo cumplir? La ANLA tiene ciertos, o sea, entra a jugar en ciertos proyectos, lo que son infraestructura vial, Generación de más de Genera- 100 megavatios. exactamente, ya dependiendo de como el tipo de proyecto, si es a gran escala, ya entra la ANLA a jugar ahí. Porque voy a hacer una pregunta, porque yo he visto que él reacciona o actúa es cuando hay un accidente grave. Pero no lo he visto de que, por lo general, por ejemplo, aquí es cuestión de que Corpamás dice, no, eso es tuyo. No, pero porque ya ha ocurrido algo, algún derrame, alguna cuestión, y enseguida ya salió la noticia a la luz y ahí es donde... Sí, lo que pasa es que por lo general eso es lo que las corporaciones autónomas regionales tienen el personal muy limitado, obviamente tienen muchas quejas, muchos asuntos y muchas veces ellos no atienden la cantidad de quejas pues, que se dan como tal. O van a ciertas cosas y otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me ha pasado muchas veces que no, que la gente se queja de hay una contaminación en ciertos sitios. No, yo llego ahorita y no llega. O sea, porque no tienen el personal. Resulta que la persona que tiene la obligación de mirar eso por la denuncia está ocupada en otras cosas. Y eso pasa muy frecuentemente. La ANLA sí es un poco diferente en cuanto a eso. La ANLA cuando ve que hay cierta, si vieron lo que pasó con Drummond con la cuestión de la barcaza, que fue un tema a nivel nacional, bueno, la pala echando el carbón al... Fue mentir. Ah, Esto fue mentir. no eso. Yo era el mecánico de la Sí. Colombia. Ah, bueno, no, sí, ya se... Yo era el mecánico de la Colombia 5 y yo era el encargado de estar pendiente de que la maquinaria no se me recalentara por el caracoleo mientras llevábamos la barcaza hasta Cordero. Por eso. Bueno, entonces... Y yo en ningún momento vi de que se estaba sacando el lava. Y eso fue mentira, eso no era carbón, eso fue una foto de un man que quiso así exhibicionismo, pero eso no fue. No, por eso fue fue- agua. Esa es tu oportunidad muchas veces. A ver, ¿sabes cómo están los medios de comunicación ahorita? Que muchas veces cogen, sacan del contexto ciertas cosas y muestran como si fuera una cosa totalmente diferente. Pero ahí la tomó medidas que fue cuando ven ese tipo de cosas, medidas de restricción. La medida que tomaron fue que nos sacaron a más de 500 personas, eso fue la medida que tomaron. Y además de eso, les mandó a todos los puertos carboníferos a que tuvieran su carga directa. El cargue directo ya iba a suceder desde el 2003 hasta el 2021 que se iba a normalizar. Pero Lo que hicieron fue que aceleraron el... sí, exactamente. Hay ciertos puertos que no sacan el carbón directamente, sino que lo dan. Lo da, por ejemplo, CNR saca el carbón por el puerto de Santa Marta, porque no tiene su sistema de carga directo por Carbosan. Y así, o sea, pero ahorita la obligación en cada proyecto tenga su sistema de carga directo. Bueno, eso es saliendo del tema. Saliendo del tema como tal. Bueno, estas son unas fotos de... En Riguacha actualmente están construyendo la nueva cárcel, que es de mediana seguridad. No sé si usted ha tenido la oportunidad de pronto de verla cuando usted va por la vía, llegando a Riguacha, a mano derecha hay un camino destapado y llega a la cárcel que está construyendo en estos momentos. Yo tuve la oportunidad de hacer las actividades de rescate, traslocación y avistamiento de fauna en esta zona. Si ven, aquí hay un cuerpo de agua, que era lo que le decía. Yo enseguida pensé, cae en el cuerpo de agua, ranas, ¿verdad? Listo. ¿Qué hicimos nosotros? Enterrar los tanques correspondientes para ver si habían ranas o no. Listo, ahí estamos haciendo pues las medidas de, esta es la fauna que estaba ahí, miren que ya habían ranas, esta es la evidencia. Y esta rana, mucha gente le tiene miedo. La habían iguanas también. Entonces en la noche como tal. Si ven aquí, ya esta es
Y esta es una reubicación. Sí conocen esa serpiente, ¿verdad? Esa tiene un comportamiento agresivo, pero no es venenosa. Y aquí se ve más en detalle. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ahuyentamiento. ¿Por qué estamos haciendo el ahuyentamiento? Ahí, bueno, no tenemos bocinas, en ese utilizamos pitos o sirenas en ese, para hacer la bulla correspondiente, antes de hacer la intervención. ¿Qué estamos haciendo acá? Exactamente. Miren que hay nidos, ese nido se ve deshabitado y hacemos la destrucción correspondiente. ¿Este es un qué? Un sinsonte, ¿verdad? Este es el toche. Habían toches, sinsontes, habían bastantes nidos ahí en la zona. Si el cardenal guajiro está actualmente en estado de amenaza, mucha gente lo quiere, lo captura, pero hay una resolución que es la 1912-2017, donde hay un listado de especies a nivel nacional que ese tipo la policía te puede capturar por ese Si uno sabe dónde hay, lo pueden denunciar. Sí, claro, sí. Uno no sabe dónde hay. Sí, donde tienen O sea, aquí como un canario y una jaula. o sea, saber dónde hay pájaros detenidos, porque son pájaros detenidos. Sí, bueno, a nivel, en la ciudad como tal, por ejemplo, aquí en Santa Marta está el DATSA. No sé si conocen el DATSA. El DATSA usted lo llama y ellos van y rescatan el ave, cualquier cosa que usted Eso tenga. incluye micos. Sí, todo lo que usted tenga. Incluye micos porque en el rodadero uno ve tantos micos ahí que tienen y la policía pasa y no sucede nada porque tiene el billete. Porque falta el control. No, porque es que allá se ve, allá uno ve. Incluso en Gaira hasta hace poquito había pero en Gaira del rodadero había un señor que tenía unos caimanes ahí. Y no Sí, lo que pasaba falta nada. es falta de control. Es falta de control realmente. Sí, porque falta ser como más incisivo en ese tema. Sí, sí, eso es. Sí saben qué es esto, ¿verdad? ¿Sí lo han visto? La salamanqueja. Eso es una salata. La salamanqueja grande. Esta es una loba lisa que le dicen. Esta siempre está por acá, por los lados de los Jarascas. Los Jarascas bastante verdes. Azul brillante. Sí. Miren que aquí los tanques sí funcionaron. Este fue el día siguiente y había una rana ahí en el tanque como tal. ¿Esa es una rana o un sapo? No, es lo mismo, sapo y rana. Sí, O sea, claro. las ranas no son las que se colocan haciendo humedad en las paredes. No, esas son las plataneras. Las ranas, o sea, lo que pasa es que esos nombres son nombres comunes, pero esos son anfibios. Los anfibios dependen totalmente del agua. Porque yo pensaba que las ranas eran las que son flaquitas. Las que son flaquitas que se colocan así como en estado fetal. Las ranas son las mismas feas. Sí, Y los sapos son estos que son así gordos. no, todos son ranas. Todos son ranas. Sí, claro. Sí, sí. Digamos que en términos sapos, las que son flaquitas son plataneras. O sea, es que el sapo se utiliza también, son sinónimos, pero la gente utiliza el sapo. Pero, o sea, para diferenciarlos, ¿cómo lo diferenciamos? No, yo siempre, bueno, yo hablo de rana siempre, rana, la que sea rana. Pero la gente siempre tiene la costumbre de que no, que el sapo, la gente siempre el sapo. Y la rana es la que es flaquitita. No, yo lo entendía. bueno, de pronto es ajá, sí, pero todos son ranas, realmente. ¿Sí conocen, han visto estas trampas por acá? Sí, claro, para Sí, las trampas Sherman. En esas trampas usted le coloca un cebo con, por ejemplo, aquí caen estos ratones, utiliza un cebo que es de mantequilla de maní y ellas caen ahí sin problema. Ellos están sobre todo en las zonas que están con bastante vegetación. ¿Y esta trampa la conocen? ¿La han visto? No. Esas son las trampas que utilizan en los Estados Unidos para coger los mapaches. Bueno. Sí, este es un perico que lo buscan bastante. El carricari que les mencionaba que es bastante. Ah, bueno, miren, este fue un ejemplo. Nosotros encontramos en un árbol un nido de, ¿sí conocen eso, verdad?
de un golero, ¿verdad? Los polluelos tienen algo muy particular. Cuando ellos tienen este plumaje que es así como raso, y cuando ya crecen dejan ese plumaje y se ven pues las plumas que uno conoce al golero normalmente. Resulta que estos goleros los encontramos en un árbol caído en ese proyecto. En ese momento la madre, ¿sabe? Como son polluelos todavía, dependen de la madre. La madre iba a buscar carroña, porque ellos se alimentan de carroña de animales muertos y demás, y llegaba pues a alimentarlos. Resulta que nosotros nos dimos cuenta del nido y fuimos a rescatar los polluelos. Ellos tienen algún mecanismo de defensa muy particular, es que cuando usted los va a agarrar, ellos regurgitan y vomitan todo lo que tienen en su estómago. Ese olor es muy desagradable, pero es un mecanismo de defensa. En este caso, por ejemplo, nosotros rescatamos estos polluelos y ya le faltaban alrededor de 1 o 2 semanas para poder valerse por sí solos. Aquí lo entregamos al centro de paso de Corpo Guajira. Aquí nos lo recibieron. Ya está, aquí está ya en el sitio como tal. Mire que tienen unas instalaciones ya establecidas pues para poder tenerlos y después liberarlos. Aquí está. Esto ya estoy casi llegando a Riguacha. No sé si saben. A mano izquierda hay un letrero y dice que es el centro de paso de Corpo Guajira. Miren, aquí ya estamos haciendo el acompañamiento de la maquinaria. La maquinaria hace la intervención y siempre estamos ahí pendientes de lo que salga para hacer la captura correspondiente. Miren, en ese momento estábamos en el momento de la eclosión de las iguanas. Había bastante iguanas. Miren lo que les mencionaba. En el proceso, ¿qué pasa? No todos los animales viven. Utilizamos todas las técnicas correspondientes, pero un 10 o un 15% de los animales, miren, ahí está la cola, ahí está la cabeza, el animal está muerto. Porque la máquina se mete y muchas veces no alcanza uno a abarcar toda esa cantidad de animales y hay un porcentaje que siempre se muere. Miren. ¿Sí la han visto alguna vez? No, esa no es una anguila. Una serpiente, le dicen nariz de puerco, no es venenosa. Esa por lo general come termitas, está dentro de los troncos. Páginas de barro, están pegando unas casas de barro ahí. No, ella está por lo general. No, las termitas. Ah, las termitas, sí. Unas casas de barro. Sí. Sí, eso es lo que hacen los termiteros. Los termiteros son aprovechados por lo general. Sí, el oso sí lo conocen, ¿verdad? Los hormigueros, sí. Las uñas que tienen, que son filosas para coger y rasgar los hormigueros. Si usted le ve la lengua, es una lengua larga que es como pegajosa. Mete la lengua y todas las termitas se pegan ahí y de ahí se alimentan. ¿Listo? Miren, otra iguana. Iguana. Una lisa. Este es un lobito. Iguana. ¿Viste qué? ¿Es venenosa o no es venenosa? No tenemos. Por los ojos sí, pero miren la pupila cómo la tiene. La verdad que la veo No, perdón. ¿Es venenosa o no es venenosa? No es venenosa. No es venenosa. ¿Qué es? ¿Cuál es? Bueno, le dicen falsa mapaná también. Miren cómo está el patrón de la coloración. ¿Esta es venenosa o no es venenosa? Pasa coral. Debe ser una falsa mapaná. También otra falta no pasa. Ella siempre deja una muda por ahí. Ustedes han visto unas mudas de serpientes que están así, uno las encuentra tiradas, ellas son las que las dejan. Pero y esta también tiene los ojos redondos. No sé, pero sí lo tiene, miren. No, pero parece. Miren que tiene, ¿cuántas escamas tiene? Aunque no se ve en detalle, pero miren que tiene unas escamas grandes acá, tiene 4 escamas. No es venenoso. Miren que ahí tiene la muda del... La mapaná siempre la gente de campo dice que es mapaná por la cola, porque tiene la rayita negra esta. Pero... Correcto, le dan palo. ¿Esta qué es? Esta es la que le digo que es Una rana. Una rana de rana. Esa es una rana platanera. Pero es una rana. Es una rana.
Exactamente. Es un sapo. ¿Esta es venenosa o no es venenosa? Y para el vendedor. Pero bueno, de ahí miren la forma de la cabeza. Ah, la de cama no se ven tampoco. Pero miren, si se da cuenta, ahí tienen 4 escamas que son grandes. Claro que no se ve en detalle, pero no es venenoso. Ay, no, no. Y eso también es una falta de Sí, estas son falsas mapanas. Mire que ahí la puede confundir. Miren el ojo cómo lo tiene.